Bueno, pues muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, transmitiendo, pues viendo lo que el Señor tiene para nosotros, y vamos a comenzar viendo la historia de un varón que se llama Efra Himnum. Él es técnico en informática, fue hospitalizado el 20 de julio de 2014 con un diagnóstico de meningitis bacteriana. Los médicos informaron a los familiares que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia. Y si acaso llegaba a sobrevivir, iba a tener graves consecuencias. La familia cristiana, se mantuvo en oración. Entonces esta persona estuvo en coma inducido por 7 días. Después estuvo en recuperación otros 7 días. 6 meses en seguimiento, y actualmente tiene un estado de salud que se puede considerar totalmente normal, sin ninguna consecuencia. La comunidad a la que pertenece esta persona reconoce el milagro, pero la medicina no. Ellos no saben explicarlo, pero por supuesto no es un milagro. Y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a hablar acerca de los milagros. ¿Qué es un milagro? Bueno, según la definición que encontré 2. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Y es también, en una descripción más pequeña, es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. En lo que estamos de acuerdo es que es un evento totalmente sobrenatural. En el caso de la persona que estamos viendo, la medicina, la ciencia, había reconocido que no podía hacer nada por esta persona y que iba a morir. No había ningún remedio, no había siquiera un tratamiento que seguir, y de acuerdo a lo que leímos, pues así fue. Se le indujo un coma para reducir la inflamación, y cuando lo regresaron, pues prácticamente estaban esperando ya que muriera, pero no fue así. La persona se recuperó en 7 días. Y después estuvo 6 meses en observación, pues porque ya saben que siempre hay que estar dando un seguimiento. Y después de eso, pues ya, la persona lleva una vida totalmente normal. Ocurrió un milagro. Y esto es un milagro espectacular. Es algo tremendo. Y pues a veces nos podemos pasar toda la vida esperando que ocurra algo así a nuestro alrededor y no pasa. Pero a veces sí, a veces tenemos la oportunidad de ver de cerca en un familiar o en nuestra propia persona un milagro de este tamaño. Y yo creo que muchos podemos dar testimonio de algo similar a esto que ha ocurrido en la vida de las personas que tenemos en nuestra familia o conocidos, amigos, que podemos decir de primera mano lo que ocurrió. Pero muchas veces no es así. Y cuando no es así, cuando escuchamos a otras personas que están dando testimonio de estos hechos portentosos, pues podemos llegar a sentir un poco de frustración. Y decimos, oye, pues ¿por qué le pasó a él? ¿Por qué le pasó a ella? Y a mí no me ha ocurrido nada parecido. Pero sin embargo, pues este tipo de milagros que son tan espectaculares es algo que anhelamos ver. Por ejemplo, en la Biblia, en Hechos 8, 38 y 39, dice, mandó parar el carro. Estamos hablando de Felipe, que iba con un etíope y le iba compartiendo de la palabra. Entonces dice que mandó parar el carro, el etíope, y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Otro caso, así que dices, qué barbaridad. Imagínate, estás con una persona, te comparte, crees, haces tu profesión de fe, te bautizas, y en cuanto te bautiza, ¡pum!, se fue a otro lugar sin dejar ningún rastro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo quisiéramos estar en ese caso? ¿Cómo quisiéramos ser Felipe? Pero sin embargo hay otro tipo de milagros que no son tan espectaculares, pero que igualmente impactan a nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo. Para eso bajé la bolsita, esposa. Ok. ¿Alguien sabe qué es esto? Una bolsa. Pues es una bolsita. Es una bolsita de una tienda de campaña. Como todas las bolsitas que ustedes conocen, hay una bolsita específica para cada artículo, ¿no? Normalmente lo que te sirve para una cosa no sirve para otra, porque las medidas son diferentes, el color, el material, en fin. Las cosas no son iguales. Bueno, en abril de hace 2 años, de 2019, fui a un rec, fui a la montaña, y entonces, como las condiciones iban a ser de lluvia, compré una tienda que fuera precisamente para eso, para lluvia. Entonces la compré y compré una que corresponde a estas características. Ahí está la marca, está el modelo y está. Bueno, pues ya cuando recogimos las cosas para venir de regreso, nunca pude encontrar la bolsita. Y dije, bueno, pues, ni modo. Entonces empaqué mis cosas, las metí y usé otra bolsa desde entonces. Tengo una bolsita que había conseguido de otro lado, una bolsita azul, donde no cabía bien, pero pues era lo que había a la mano, y así me la estuve llevando todo este tiempo. En este último rec, otra vez recogimos todo, guardamos las cosas, y entonces pasa un compañero, un jovencito, con esta bolsita. ¿Alguien reconoce esta bolsa? Nadie. Dije, a ver, préstamela. Yo sí la reconocí. Entonces me la dio. Le di otra vuelta al campamento. Nadie la reconoció. Yo dije, pues gracias, señor. Ya está mi bolsita de regreso. La bolsa específica del modelo, del color, de las características. Se tardó 2 años el señor en regresármela, pero me la regresó. ¿Eso es un milagro? Sí, pues yo pienso que sí. No es así tan espectacular, no es una cosa así como que quieras meter en un libro, ¿no? Pero de todos modos es un milagro. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo volviera a encontrar una bolsa igual 2 años después? Son bajísimas, son bajísimas, son bajísimas. ¿Podemos entonces esperar milagros en nuestras vidas? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Recordemos que el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. El cuerpo, bueno, pues todo el tiempo lo vemos. El alma, de alguna manera, tenemos mucha conciencia de ella, porque pues es donde está nuestra memoria, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo uso de las facultades del alma. Pero el espíritu, pocas veces tenemos siquiera conciencia que existe, ¿no? Cuando teníamos nuestra vida anterior, pues el espíritu, ¿de qué me estás hablando, no? Confundíamos espíritu y alma y lo veíamos como si fuera la misma cosa, que no lo es. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
y aquí el Espíritu es con mayúscula, es el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de andar conforme al Espíritu? Ahí como que también tenemos un poco de confusión. Vivir en el Espíritu, ¿qué es? Es andar todo el tiempo así, como que en un estado místico, ¿no? Pensamos en los ascetas, ¿no?, de Oriente, que están en una posición de loto y que pues, están pensando en nada. Dices, ¡ay, qué persona tan espiritual! Eso es lo que significa vivir en el Espíritu. Si vivimos de esa manera, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestras familias? ¿No? Entonces, no es eso, de ninguna manera. Es simplemente estar conscientes de la realidad espiritual en la cual estamos viviendo. No por el hecho de que no veamos al Espíritu, a nuestro Espíritu, quiere decir que no esté ahí. Ahí está nuestro Espíritu. Y está conectado a la fuente de vida, que es el Espíritu de Dios. Entonces, volviendo a qué es vivir conforme al Espíritu, no es evadir la realidad. Vivir en el Espíritu o ser guiados por el Espíritu es estar escuchando todo el tiempo lo que el Espíritu de Dios tiene que decirnos. Es quien nos va a guiar a toda verdad, como dice la palabra. Y esto no es algo extraño, no es algo raro, no es algo que esté fuera de lo cotidiano. Todos podemos vivir en el Espíritu y de hecho debemos vivir en el Espíritu. En cada momento, en cada decisión que tomamos. Yo he escuchado luego de repente a personas que dicen que el Espíritu les dice de qué color se van a vestir, ¿no? O sea, no es para tanto. O sea, tomamos nuestras propias decisiones. Pero sí, el Espíritu de pronto te habla y te dice cosas para que las hagas de la manera que no es la habitual, ¿no? Eso sí ha pasado. Que te cambia de ruta, que te despierta a una hora que no es la normal, en fin, porque hay un propósito para todo esto. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado a toda verdad. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor no pone parches a las personas. El Señor hace personas nuevas. Las vemos iguales, pero ya no son iguales. ¿Por qué? Porque son hechas nuevas en su espíritu. Y eso es instantáneo. De un momento a otro, una persona tiene una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza, todo es, si me permiten la expresión, sobrenatural. Todos tenemos entonces la capacidad de movernos en una realidad diferente. Ya no nos movemos en una realidad de lo que vemos y de lo que escuchamos, sino que estamos en una realidad sobrenatural, porque ya tenemos la capacidad de hacerlo, por lo que el Espíritu Santo nos habla, nos dice, por la comunión que tenemos con Él. ¿Cómo es eso? Bueno, dice Juan, el Evangelio de Juan 3, del 3 al 6, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu y somos llevados a una nueva realidad.
En el momento en que hacemos nuestra profesión de fe, en ese momento recibimos este nuevo nacimiento, en el cual lo espiritual, lo sobrenatural, por decirlo de una manera, se va a hacer evidente. Y entonces empezamos a ver cosas, empezamos a darnos cuenta de una realidad de la que antes no estábamos conscientes. Volviendo al REC, yo soy así un poquito neurótico, por decirlo de una manera, y como 3 semanas antes de la fecha, empecé a ver los pronósticos del tiempo. Yo conozco ya el lugar, sé que es un lugar donde llueve mucho, entonces pues me puse a ver cómo estaban las probabilidades un día antes de irme, y las probabilidades de lluvia estaban en 98, 95%, y dije, va a estar bien bueno, nos va a tocar lluvia los 3 días. Pues no. Un día llovió en la tardecita, no sé, 20 minutos, después estuvo el chipi chipi como 1 hora, y fue toda la lluvia que hubo. ¿Por qué? Pues no sé por qué. El Señor no quiso que se mojaran ahora, ¿no? Hace 2 años, en las mismas fechas, el día que iban a llegar, empezó a llover a las 3 de la tarde y siguió lloviendo hasta como las 2 de la madrugada. Pero no estaba el chipi chipi, estaba el aguacero. Y eso duró más de 10 horas. Yo esperaba algo parecido. Pero no, el Señor dijo, ahora no se van a mojar. Y no se mojaron. Todo estuvo bien, bien agradable, el clima maravilloso. Las noches abiertas, se podían ver las estrellas, precioso. Además, luna nueva, entonces no había luna, y como no había luna, pues se podían ver mejor las estrellas. Entonces fue un espectáculo maravilloso. No hizo frío, no hizo calor, nada más un día en la madrugada hizo un poquito de frío, pero fue maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor preparó el escenario para las personas que fueron 88 senderizas, 88 varones, que yo lo quiero ver como 88 familias, 88 familias que fueron restauradas, porque cuando restauras a un varón, restauras a toda la familia. El Señor tenía un plan para esa ocasión. ¿Hubo ahí un milagro? No, hubo 88 milagros. El milagro más grande que podemos encontrar es la salvación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Fue un REC muy especial. Fue de veras muy, muy especial, como que fue de menos a más. Empezó así medio flojonzón, como que no estaban muy participativos, medio apáticos, pero poco a poco fue subiendo de intensidad. ¿Cuál fue la diferencia? Hubo una que yo considero muy importante, y es que como nunca se estuvo orando. Oramos todos juntos, desde un día antes, oramos juntos, oramos por comisión, oramos dentro de pequeños grupos, se estuvo compartiendo mucho entre nosotros, estuvimos hablando, dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Fue algo muy especial. Y por estar dándole lugar a nuestro Dios, Él respondió y nos dio un buen clima. Entonces nos cuidó, nos consintió. Dice Efesios 2, del 5 al 7. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él
nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros estamos con Cristo y Él está en lugares celestiales. Si entendiéramos correctamente lo que aquí nos está diciendo la palabra, quiere decir que nosotros somos uno, como dice Juan 17, del 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si nosotros somos uno en Cristo, y el Señor Jesús es uno con el Padre, y todos somos uno, entonces quiere decir que donde se encuentra el Señor Jesús sentado en lugares celestiales, ahí estamos nosotros. Esa es la realidad. Es la realidad que no vemos. Es la realidad que no percibimos con nuestros sentidos. Pero eso no quiere decir que no sea real. Ahí estamos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creerlo. Pensar que estamos aquí en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está en lugares celestiales. Entonces, cuando estamos en oración, cuando estamos orando conforme al Espíritu de Dios, entonces lo que estamos orando, lo que estamos hablando, lo que estamos declarando, es mucho más allá de simplemente una petición. Entonces, se va a hacer real aquello que dijo el Señor, de que lo que se atare en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos en lugares celestiales. Y lo que decimos en el nombre de Jesús realmente se está diciendo con el respaldo y con el poder de Dios mismo. Y esto es una realidad que, aunque nos sobrepase a nuestro entendimiento, cuando lo creemos, las cosas suceden. Tenemos que considerar que estamos en esa posición de privilegio, pero también de responsabilidad. Para que cuidemos entonces lo que decimos, para que cuidemos aquello que estamos declarando, incluso aquello que estamos pensando. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros que está hablando y que está haciendo las cosas a través de nuestra vida. Somos entonces instrumentos de gracia, de paz, de justicia. La vida que cada uno de nosotros tiene es un milagro. Y la vida que tenemos es un ejemplo de la gracia de Dios. Abramos nuestros ojos espirituales. Veamos que estamos rodeados de milagros. Cada persona que tenemos a nuestro alrededor es un milagro. Que hoy podamos estar aquí es un milagro. Que podamos ver este video es un milagro. Vamos a reconocer la obra de nuestro Dios en nuestra vida y también lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Vamos a acostumbrarnos
a esta realidad, hacerla parte de nuestra vida cotidiana y de poder saber que lo que Dios está haciendo en la tierra lo hace a través de personas como tú y como yo. Que estemos acostumbrados a que lo sobrenatural esté en nuestra vida cotidiana, pero siempre, siempre asombrados por la gracia de Dios, siempre dándole a Él la gloria, porque todo ocurre para su gloria, porque nosotros lo único que hacemos es ser obedientes a lo que Él nos está diciendo. No nos vaya a pasar lo que al burrito de la entrada triunfal, el burrito que llevaba al Señor Jesús, cuando iba caminando y veía tantas atenciones, decía, ¡qué barbaridad! ¡Qué bien me están tratando! Sin darse cuenta que al que estaban dándole honra y gloria en ese momento, era el que llevaba en las espaldas. Que nosotros no pensemos que somos buenos por nuestra propia capacidad. Lo único que hacemos es reflejar débilmente la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque nos haces conscientes de este hecho, de esta maravilla que es ser instrumentos tuyos. Yo te doy muchas gracias, Padre, por cada uno de los que tú has salvado, Señor, de los que tú has juntado en tu iglesia, y que ahora, Señor, podemos ser conscientes de esta realidad. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a cumplir con tu voluntad y a satisfacer no nuestro deseo y nuestro egoísmo, Señor, sino a dejarte a ti, Señor, contento con lo que estamos haciendo. Ayúdanos, Padre, a reconocer que tú eres el autor de todo, pero también, Señor, que podamos hacer nuestra parte y hacerla bien para que pueda fluir tu gracia, para que pueda fluir, Señor, tu bondad y tu misericordia. Yo te doy muchas gracias en este día por esta oportunidad que nos das de reconocerte en nuestra vida y de darnos cuenta que por ti y solo por ti es que podemos estar de pie delante de tu presencia, escuchando tu corazón y haciendo tu voluntad. Gracias porque tú nos das un propósito en esta vida y porque nos has prometido un destino eterno contigo. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que no se nos olvide, que ahora ya no somos personas normales, vamos a decirlo, naturales, sino que tenemos una naturaleza que está más allá de lo que podemos ver. Gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga. Hasta luego.